Buenas noches, profesor. Yo soy el alumno José Salles de la Cruz y en esta oportunidad le presentamos el laboratorio número 6 que vendría siendo del alternador. Bueno, en este caso vemos un motor de un alternador desarmado y bueno, en esta oportunidad nosotros vamos a identificar los componentes, a hacer las mediciones correspondientes según lo que necesitamos para el laboratorio, identificar cada uno de sus componentes y si están en correcto estado para el funcionamiento del alternador. Y básicamente lo que un alternador hace es generar corriente para el encendido de luces, sensores, entre otros componentes de nuestro equipo. Profesor, buenas. Hoy les voy a explicar sobre las partes de un alternador. En la polea está conectado al eje de un alternador. Su principal función es mover el rotor. 2. Los carbones son encargados de transmitir la corriente eléctrica de salida de un rotor y es importante tenerlo en buen estado. 3. Soporte de alternador. Se encarga de mantener fijo el alternador en un solo lugar. Regulador del alternador. Es el que controla el voltaje que pueda aceptar la batería. Y 5. Puente de diodo se encarga de transformar la corriente alterna a corriente continua para el funcionamiento del vehículo. 6. El rotor produce un campo magnético necesario para producir corriente inducida. Y 7. Extractor son los que funcionan como imanes para girar y generar corriente alterna. Mi nombre es Elliot Garro Nieto y yo voy a hablar sobre los diodos de los alternadores. El diodo es un componente electrónico que permite el flujo de corriente en una sola dirección. Funciona como una válvula que bloquea el paso de la corriente en la dirección contraria, lo cual es útil para proteger todos los circuitos dentro del alternador. El diodo se divide en dos semiconductores, el ánodo, que es el semiconductor positivo, y el cátodo, que es el semiconductor negativo. También existe diodos positivos y diodos negativos. El diodo positivo, la corriente fluye desde el alambre hacia la base y el diodo negativo de la base hacia el alambre. ¿Cómo podemos comprobar que un diodo está en buen estado? Tenemos que agarrar un multímetro y colocar la pinza roja. En caso que sea positivo, colocar la pinza roja en el alambre y la pinza negra en la base. Y nos tiene que marcar un voltaje que es aproximadamente 0.5 voltios. Si invertimos los polos, es decir, la negra en el alambre y la roja en la base, nos tiene que marcar OL. Si ocurre que sale cualquier otro dato que no sea este, nos quiere decir que el diodo está en un mal estado. Listo, eso es todo. Bueno, a continuación, las conclusiones obtenidas luego del desarrollo del laboratorio. La resistencia del bobinado de rotor, que es de 19.03 ohms, está dentro del rango esperado, indicando que no hay cortocircuitos ni desgastes significativos. La prueba de aislamiento tanto en el rotor como en el estator muestran un valor de OL, lo cual confirma que el aislamiento está en buenas condiciones, sin fuga de corriente hacia la carcasa. La resistencia del bobinado del estator de 0.003 ohms y 0.006 ohms y 0.009 ohms son bajas, lo cual es normal en un estator en un buen estado, indicando una conexión adecuada y sin daños en los bobinados. Las caídas de voltaje en los diodos de campo positivo de 0.408 voltios y 0.409 voltios son uniformes, lo que indica que están en buen estado. Y en los diodos de campo negativo las caídas están entre 0.774 voltios y 0.0775 voltios y confirmando la estabilidad y buen funcionamiento. Los diodos de excitación presentan caídas de voltaje de 0.480 voltios, 0.460 voltios y 0.469 voltios, valores dentro de los límites aceptables sin signos de desgaste o cortocircuito. Con los conocimientos previos de la clase para poder tener para facilitar el desarrollo del laboratorio, para venir ya todos listos ya. El siguiente sería que todos los miembros del grupo interactúen en la clase o interactuemos, demos ideas para poder desarrollar bien el laboratorio y sin tener errores. El siguiente sería que para poder garantizar las mediciones precisas, siempre hay que verificar que todos los componentes, ya sea como el multímetro, estén en buen uso, estén en buenas condiciones. Y antes siempre tener en cuenta de todos estos parámetros para tener un buen desempeño en el laboratorio. Gracias.